amigos de Detección Aventura? Hoy les voy a enseñar algunas técnicas que tengo para reconocer monedas de todos los tiempos y de todos los países. Pero antes te quería comentar esto. Voy al río a detectar y encuentro esta medalla de plata que tiene un caballo. Al otro día voy a detectar al fondo de una casa y encuentro este caballito de plomo. Y es así como comienza mi nueva colección de objetos detectados con caballitos. Como no soy súper experto en monedas, tengo que investigar. Y esa es la mejor parte. Aprender la investigación, y las técnicas que les voy a mostrar son muy fáciles, ¿eh? Si te vas a dedicar a identificar monedas, vas a necesitar algunas herramientas básicas para estar bien seguro que son las monedas que vos tenés. Por ejemplo, una lupa es indispensable, una balanza y un calibre para medir el diámetro de las monedas. Vamos a empezar con una moneda que está muy dañada, muy gastada. ¿Qué pasa? Podés obtener monedas, las podés recibir de un regalo, las podés encontrar con tu detector de metales, pueden venir en lotes monedas, pero bueno, cada moneda cuenta en historia. Hay algunos coleccionistas que quieren que las monedas estén flamantes, nuevas, como recién salidas, pero bueno, esos son coleccionistas de monedas y yo soy coleccionista de historias, así que no me importa el estado que esté la moneda, si bien yo la puedo identificar de dónde es, entonces ahí sí me interesa tenerla en mi colección. Y la primera moneda que tengo es esta. Y se alcanza a leer 20C, o sea, debe ser 20 centavos. Y también vemos un caduceo, que eso es algo importante. Empezar a reconocer, y con el tiempo lo van a lograr, de tanto mirar monedas, objetos que se ponen en las monedas, como coronas. En este caso es un caduceo. Se utiliza como símbolo del comercio, pero también para lo que es la medicina. Por ejemplo, lo vas a ver en algunas farmacias que tienen este símbolo, el caduceo. Y hay actualmente, que se utilizaron a principios de 1900, dos países que usaron el caduceo: Bélgica y el otro fue Bolivia. Lo primero que vamos a hacer es buscar en Google, simplemente con Google en la computadora o en el celular, monedas, vamos a buscar con caduceo. Imágenes, para tratar de reconocer la nuestra. Y nos trae la más antigua, mirá, monedas romanas que tienen el caduceo. Acá hay una moneda ibérica, mirá, que tiene un caduceo acá abajo. Más monedas romanas. Y acá hay una de Filipinas, pero no está la nuestra. Así que vamos a utilizar una página que se llama Numista. Numista. Ponemos Numista. Bien. Y vamos a buscar la palabra caduceo, pero en inglés. Caduceus. Tenés que buscarla en inglés porque no está traducido al español, pero es una página que está muy completa. Y vamos a buscar caduceus y nos va a traer todas las monedas que tengan caduceos. A ver, acá está la de Bélgica que te decía hoy, buena por 50 céntimos, pero no es la nuestra. Es parecida, la de Bélgica. Acá está, mira. Bolivia, Bolivia, acá está, 20 centavos, 1942, y es esta. 20 céntimos, 20 centavos de Bolivia. A ver del otro lado, para que puedas ver. Está bastante dañada, pero ahí está. Ahí se alcanza a ver. 20 centavos de Bolivia de 1942. Bien, acá tengo otra moneda de cobre y alcanzo a ver el año, a diferencia que la anterior. Lo que pasa es que tiene unas letras en alfabeto cirílico, así que bueno, yo no sé ruso, ningún idioma de esos. Y de atrás también tengo algunos símbolos con una corona, que yo sé de dónde es, pero bueno, vamos a hacer de cuenta de que no. Perfecto, 1853. Perfecto, 1853, y también se ve la corona. Una corona
unas palabras en alfabeto cirílico y el año, 1853. Y vamos a utilizar otra página. Esta vez no vamos a utilizar Numista, sino que vamos a utilizar una página que se llama ucoin. Es ucoin.net. Y no necesitas tener una cuenta, directamente podés consultar sin tener una cuenta. Así que bueno, vamos acá a esta parte, catálogo de monedas. Y bueno, no sabemos el país, no sabemos el valor, no se ve nada. El año sí lo sabemos, 1853. Pero antes te quería mostrar una cosa. A donde dice aleación, acá en esta parte donde dice aleación, fíjate, acero bañado en bronce, en cobre, cuproníquel, latón, bueno. Imagínate, tenés una moneda, no sabes en qué está bañada, pero con estas monedas antiguas es mucho más fácil, porque vamos a poner el año 53. Hay 329 monedas de 1853. Pero vamos a reducir la lista aún más, porque no tengo ganas de revisar 300 monedas. Vamos a poner que es aleación. Ahora mira cómo bajó. Mira cómo bajó la cantidad de tipo de monedas. Ya no hay más acero enchapado, nada. Porque en 1853 la mayoría de las monedas eran de oro, de bronce, cobre, latón. Todas las combinaciones. Está claro, por el color es una moneda de cobre. Y hay 86 monedas. Fíjate cómo se redujo de 320 y pico a 86 la lista de monedas. Otra cosa que sé que la forma es redonda. Bueno, 85, bajamos uno. Y de acá abajo de todos hay una opción más que se llama tema. Y te había dicho que aparecían coronas. Bien, vamos a poner coronas. 53. Bien. Ahora con alguno de, no sé el país, no sé el valor. Creo que es una moneda de circulación. Es de cobre. Es redonda y tiene coronas. Vamos a buscarla y tengo que revisar no 300 monedas, no 400, sino mucho menos. ¿Por qué? Porque reduje a partir de esos filtros. Y la vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Acá está. 1853. Un Copec. Bien, es esta. Es esta. Un Copec de 1853. Ahí está. Sí, es esta. Acá la que está mostrando es la de 1853, 1854. Es esta. Esta monedita. Bueno, ya que estamos en la página de Ucoin, vamos a aprovechar. Acá tengo una moneda, mira, Mercosur. Y esto lo quiero aclarar porque varias personas me lo preguntaron. Esta es fácil. Dice República Argentina, Mercosur, es una moneda de $1 conmemorativa que circuló. Y el año, si no me falla la vista, a ver, es el año 1998, perfecto. Así que vamos a ir a América, Argentina, 1998. Y la vamos a buscar acá y vas a ver, 1998, no hay 1998, no hay ninguna moneda de $1. Y lo que le quería mostrar es que en esta plantilla de acá, donde la vas a buscar, tenés que ver que hay varias pestañas. Monedas conmemorativas, año 1998, $1. Acá está, $1 Mercosur. Sí, es esta monedita, $1 de Mercosur. Y si querés usar Numista también, lo mismo. Vamos a poner palabras claves. Argentina, Mercosur, 1998. Ahí tenemos. La de 50 centavos y la de $1 del Mercosur. También encontramos lo mismo. Vamos a utilizar una aplicación que se llama Coinscope. Perfecto. Y vamos a tratar de reconocer esta moneda. Así que lo que hay que hacer es centrar la moneda. Bien, centramos la moneda y cuando la tenemos bien centradita le sacamos una foto. A ver si la reconoce. Bien. Ahí está, mira. Al toque, Polonia, 2 zlotys.
30 aniversario de junio del 76. Mirá, te trae de Ucoin también, de todos lados. 2 slotis del año 2006. Acá en Ucoin está bien mostrada. Ahí viene. Polonia, 2 slotis de 2006. Sí, es esta monedita. Así que perfecto. Anda bien, ¿eh? Vamos a probar con otra moneda. Vamos a hacérsela más difícil. A ver. Acá tengo un buey. Está medio arruinada esta moneda. No sé si la va a leer, ¿eh? Ahí va. 100 shillings 2015. Banco de Uganda. A ver, vamos a ver. Acá está, mira. Increíble. Uganda. 100 shillings del 2007. Bueno, esta es del 2013, pero es el mismo tipo de moneda. Increíble. Así que vamos a probar una más difícil todavía. Mira esta. Es $1 y tiene un pez volador. También, de Barbados es esta. Bien. La vamos a hacer bien difícil. Fotito. Barbados, $1 2004. Increíble, la reconoció perfecto. Ucoin, Barbados, también Last Dodo, no sé qué es, una página nueva, Nal Numis. Perfecto, en colnet.com, en Numista también, mirá, página de Numista. $1. ¿Qué me contás? Así que esta aplicación funciona perfecto. Pero también podés recibir en los lotes monedas arruinadas, por ejemplo, como estas de cobre de Paraguay y de Argentina, de 1 centavo, que tienen agujeros, pueden estar dañadas, rotas. También podés encontrar con tu detector, o también pueden venir en los lotes monedas que estuvieron enterradas y que están arruinadas, como estas que te estoy mostrando, por ejemplo. Y ahí la aplicación no te va a funcionar. Así que bueno, hay que utilizar un poco de ingenio. Y también vamos a buscar, por ejemplo, vamos a empezar con esta moneda que te estoy mostrando. Porque la voy a grabar así, te la muestro bien. Pero algunas letras se ven. Entonces ahí es donde necesitamos la lupita para ver y tratar de detectar alguna palabra, algún año, algo que nos indique de dónde es la moneda. Así que bueno, a trabajar. Una sola palabra que se lee de este lado, que es el más arruinado. También lo voy a grabar, a ver si te puedo mostrar la palabra. Voy a ver si la puedo enganchar y te la puedo mostrar. Ahí se lee Josefus, lo único que se lee de la moneda. Está muy arruinada. De este lado no, tiene más palabras, pero tampoco se entienden nada. Y también tiene un símbolo en el medio que yo lo reconozco. Estas monedas, para que se vean mejor, ahora voy a cortar y te voy a mostrar cómo se hace. La voy a mojar. Ya la mojé, mira cómo cambió la moneda. Pero lo que veo es el símbolo, que es lo que más me importa a mí. Que es el orbe, este cruzado. Pero bueno, ya tenemos una palabra, Josefus. Vamos a buscar Josefus. Y los resultados son estos. Pero ¿qué pasa? El rey es José I, de Portugal. Pero el símbolo no es el mismo. Vamos a seguir buscando para abajo. Bien, acá está. Esta es una de las que yo tengo, seguramente, de Brasil. ¿Ves cómo tiene el orbe cruzado? Y ese es el que utilizaban, el escudo que utilizaban en los territorios como Brasil, Angola y otros. Para identificar la moneda, vamos a ir a Brasil. Puede ser la de 5, o la de 10 reis. Lo único que tengo que hacer ahora es utilizar el calibre. Siempre tengo que tener en cuenta que esta moneda está muy gastada, muy desgastada.
Así que yo la peso y la mido, pero tengo que darme cuenta que ha perdido con los años mucho material, se ha desgastado, también se desgastó lo que es el peso, se desgastó todo. Pesa 4 gramos y el diámetro es 28.5. La de 5 Race pesa 3,58, así que no es. Y tiene un diámetro de 25, así que tiene menos peso. La de 5 Race no es. La de 10 Race pesa 7.9, 8, casi el doble de esta moneda, y un diámetro de 31 milímetros. Así que bueno, creo que puede ser la de 10, porque ya la de 20 Race nos pasamos. Así que creo que es una moneda de 10 Race de 1770, 1760 puede ser, pero perdió mucho peso y mucho diámetro. Está muy arruinada, muy desgastada, pero bueno, más o menos puede ser que sea esta moneda. Está casi identificada. La vamos a poner por acá.